Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos de vuelta para otro vídeo lleno de noticias frescas, chismes jugosos y, por supuesto, mucho Can Yaman. Hoy, vamos a sumergirnos en el universo de este galán turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, especialmente en Italia. Pero eso no es todo. Porque la historia que tenemos para ustedes hoy tiene un componente extra de romanticismo y misterio que los va a derretir por completo. Prepárense. Como saben, Can Yaman ha estado viviendo en Italia desde hace un tiempo, trabajando en nuevos proyectos, aprendiendo el idioma y, en general, viviendo la dolce vita. Pero lo que realmente ha captado la atención de todos son las pistas, los guiños y, sobre todo, un detalle en particular que nos hace pensar que su corazón sigue latiendo fuerte por una persona muy especial, Demet Özdemir. Así que si eres fan de Can, si te encanta el romance y si siempre has shippeado a Can y Demet, este es el vídeo para ti. No te lo puedes perder. Y antes de que empecemos con toda la información, queremos pedirte un favor enorme: suscríbete al canal. Si te gusta lo que hacemos, si te diviertes con nuestros vídeos y si quieres estar al tanto de todas las novedades sobre tus celebridades favoritas, dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas nada de nada. Nos ayudarías muchísimo a seguir creciendo y trayéndote el mejor contenido. Gracias. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman en Italia. Un hombre que irradia carisma, talento y, seamos honestos, una belleza que quita el aliento. Desde su llegada a Italia, ha estado en el centro de atención, protagonizando series de televisión, campañas publicitarias y acaparando portadas de revistas. Su popularidad ha alcanzado niveles estratosféricos, convirtiéndolo en una de las figuras más queridas y admiradas del país. Pero, ¿qué hay de su vida personal? Esa es la pregunta que todos se hacen. Si bien Can ha sido bastante reservado al respecto, los fans, con su agudo ojo y su inagotable pasión, han detectado ciertas señales que apuntan a que el amor podría estar en el aire, y no cualquier amor. Un amor que conocemos muy bien y que hemos seguido de cerca: su relación con Demet Özdemir. Recordemos un poco. Can y Demet protagonizaron la exitosísima serie turca Erkenci Kuş, pájaro madrugador. La química entre ellos en pantalla era innegable, y rápidamente se trasladó a la vida real, al menos en el imaginario colectivo de los fans. Su romance, aunque nunca confirmado oficialmente por ninguno de los dos, fue un secreto a voces. Se les vio juntos en varios eventos, compartiendo miradas cómplices y gestos cariñosos que alimentaron la esperanza de un final feliz. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación, si es que realmente existió, llegó a su fin. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus carreras y proyectos personales. Demet, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho y se divorciaron este mismo año. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone interesante. Tras el divorcio de Demet, los rumores de una posible reconciliación con Can Yaman comenzaron a circular con más fuerza que nunca. Y es que, amigos, hay un detalle en particular que ha desatado la locura entre los fans y que nos hace pensar que Can Yaman podría estar intentando reconquistar a Demet. ¿De qué detalle estamos hablando? Pues nada más y nada menos que de flores. Sí, has escuchado bien. Flores. Pero no cualquier tipo de flores. Se trata de un tipo específico de flores que, según los fans más observadores, tienen un significado especial en la historia de Can y Demet. Resulta que en varias ocasiones, Can Yaman ha sido visto en Italia comprando o recibiendo ramos de flores muy similares a las que Demet solía usar o preferir. Algunas de estas flores incluso aparecieron en escenas de Erkenci Kuş, lo que ha llevado a muchos a creer que se trata de una forma sutil pero significativa de recordarle a Demet los momentos que compartieron juntos. Pero, ¿es esto una simple coincidencia? ¿O es una estrategia deliberada por parte de Can para llamar la atención de Demet y reavivar la llama del amor? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Sin embargo, la frecuencia con la que han aparecido estas flores en la vida de Can desde el divorcio de Demet es demasiado sospechosa como para ser ignorada. Además de las flores, hay otros indicios que han alimentado los rumores de una posible reconciliación. Por ejemplo, algunos fans han notado que Can ha estado más activo en las redes sociales, publicando fotos y mensajes que parecen estar dirigidos a Demet. En una de sus últimas publicaciones, Can compartió una foto de un atardecer con una frase que decía: recordando momentos especiales.
Muchos interpretaron esto como una referencia a los atardeceres que Can y Demet solían disfrutar juntos durante el rodaje de Erkencicus. Otro detalle que no ha pasado desapercibido es el hecho de que Can ha estado aprendiendo italiano a un ritmo acelerado. Algunos creen que esto podría ser una señal de que está planeando establecerse en Italia de forma permanente, lo que facilitaría un posible reencuentro con Demet. Pero, ¿qué dice Demet al respecto? Hasta el momento, la actriz ha mantenido silencio sobre los rumores de una reconciliación con Can. Sin embargo, algunos medios turcos han informado que Demet estaría al tanto de los gestos románticos de Can y que estaría considerando seriamente la posibilidad de darle una segunda oportunidad. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente. Pero como fans apasionados, no podemos evitar emocionarnos ante la posibilidad de que Can y Demet vuelvan a estar juntos. Su historia de amor, real o ficticia, ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo, y muchos seguimos soñando con un final feliz. Y es que la química entre Can y Demet es innegable. Su conexión en pantalla era tan fuerte que era difícil creer que no existiera algo más allá de la actuación. Incluso aquellos que no son fans de las telenovelas turcas han quedado prendados de su encanto y su carisma. Además, ambos son personas muy talentosas y trabajadoras. Han logrado construir carreras exitosas por separado, pero juntos forman un equipo imparable. Su energía es contagiosa y su presencia en pantalla es magnética. Por eso, no es de extrañar que los fans sigan soñando con verlos juntos de nuevo. Ya sea en la vida real o en una nueva serie de televisión, muchos anhelan ver a Can y Demet compartiendo su amor y su talento con el mundo. Pero volviendo al tema principal, ¿qué significa realmente el detalle de las flores? ¿Es una simple coincidencia o es una señal de amor? Como ya hemos dicho, no lo sabemos con certeza. Pero independientemente de la verdad, lo que sí podemos afirmar es que Can Yaman está haciendo todo lo posible para llamar la atención de Demet y reavivar la llama de su romance. Y es que el amor es así. A veces requiere de pequeños gestos, de detalles sutiles, para expresar lo que sentimos. Y Can Yaman, al parecer, está dispuesto a hacer todo lo necesario para conquistar el corazón de Demet una vez más. Así que, amigos, mantengamos los ojos bien abiertos y sigamos de cerca esta historia. Porque si hay algo que hemos aprendido de las telenovelas turcas, es que el amor siempre encuentra una manera de triunfar. Y hablando de amor, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizando una nueva serie de televisión? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de todo esto. Ahora bien, más allá del posible romance entre Can y Demet, también es importante destacar el éxito que Can Yaman ha tenido en Italia. Su talento y su carisma han conquistado al público italiano, convirtiéndolo en una de las figuras más queridas y admiradas del país. Desde su llegada a Italia, Can ha participado en varios proyectos importantes, incluyendo la serie de televisión, Viola come il mare, Violeta como el mar, en la que interpreta a un inspector de policía con un encanto irresistible. La serie ha sido un éxito de audiencia, consolidando aún más la popularidad de Can en Italia. Además de su trabajo en televisión, Can también ha participado en varias campañas publicitarias para marcas reconocidas, como Dolce & Gabbana y Mercedes-Benz. Su imagen ha aparecido en portadas de revistas y su nombre ha sido mencionado en innumerables artículos de prensa. Pero a pesar de su éxito y su popularidad, Can se ha mantenido humilde y cercano a sus fans. Siempre se toma el tiempo para saludar a sus seguidores, firmar autógrafos y tomarse fotos con ellos. Su sencillez y su amabilidad han contribuido a consolidar aún más su imagen como un ídolo para muchos. Y es que Can Yaman es mucho más que un simple actor. Es un ejemplo de perseverancia, de talento y de humildad. Su historia inspira a muchos a seguir sus sueños y a luchar por lo que quieren. Así que, amigos, celebremos el éxito de Can Yaman en Italia y sigamos apoyándolo en sus futuros proyectos. Y por supuesto sigamos soñando con la posibilidad de que vuelva a encontrar el amor junto a Demet Özdemir. Porque al final del día, todos queremos un final feliz. Y, ¿quién sabe? Tal vez, la historia de Can y Demet aún no ha terminado de escribirse. Y hablando de finales felices, queremos recordarles que la vida está llena de sorpresas y de oportunidades. Nunca sabemos lo que nos depara el futuro.
Así que mantengamos una actitud positiva y sigamos luchando por nuestros sueños. Y por supuesto sigamos disfrutando de las telenovelas turcas, que nos transportan a mundos llenos de pasión, de drama y de romance. Porque al final del día, todos necesitamos un poco de magia en nuestras vidas. Y las telenovelas turcas nos la brindan. En abundancia. Así que amigos, sigamos soñando, sigamos amando y sigamos disfrutando de la vida. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades sobre sus celebridades favoritas. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo para ustedes. En resumen, hemos hablado sobre el éxito de Can Yaman en Italia, sobre su posible romance con Demet Özdemir y sobre el misterioso detalle de las flores que ha desatado la locura entre los fans. Hemos explorado los rumores, analizado las señales y especulado sobre el futuro de esta pareja que ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo. Y sobre todo hemos celebrado el talento, el carisma y la humildad de Can Yaman, un actor que ha logrado conquistar el corazón del público italiano y que sigue inspirando a muchos a seguir sus sueños. Queremos agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para nosotros contar con su apoyo y su cariño. Nos encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizando una nueva serie de televisión? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de todo esto. Y por último, pero no menos importante, queremos pedirles un favor enorme: dale like a este vídeo. Si te gustó lo que viste, si te divertiste con nosotros y si quieres apoyarnos para que sigamos creciendo, dale clic al botón de me gusta. Nos ayudarías muchísimo. Y no olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Así podremos llegar a más personas y compartir nuestra pasión por las celebridades turcas con todo el mundo. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te unas a nuestra comunidad de fans apasionados. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas nada de nada. Te esperamos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.